Bueno, pues están a punto de ser las 2 de la mañana. eh, Son las 1:53 me parece. Ya casi las 2 de la mañana, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hacer este video referente al Día del Abogado. Pues ya estamos a 12 de julio, hoy es Día del Abogado, y pues quisiera mencionar algunas cuestiones. Primero que nada, pues, por ejemplo, recordando cuando yo era un estudiante, hace ya bastantes años en la universidad, por mi cabeza pues pasaron muchas dudas, preguntas, inquietudes sobre precisamente cómo iba a ser ese trayecto, cómo iba a ser esa travesía. En mi caso, pues, eh, de ser abogado, así como seguramente en el de muchos estudiantes con otras carreras, otras profesiones, y que seguramente se preguntarán o se preguntarían o se preguntaron eh, qué viene, qué se avecina, qué sigue. Bueno, imaginen cuál fue mi sorpresa cuando eh, conocí por primera vez a mi primer cliente. Imaginen qué cara puse cuando llevé mi primer, bueno, el primer divorcio, o cuando se me contrató para el primer divorcio. He de reconocer, por ejemplo, cuando yo era un estudiante de Derecho, apenas en los primeros cuatrimestres de la licenciatura, pues yo solía hacerme algunas preguntas o cuestionamientos referente a si en realidad iba a pisar siquiera los juzgados. Bueno, resulta que pues cuando vienes de una familia donde no hay alguien por ahí que te pueda impulsar, que te pueda apoyar, que te pueda dirigir o guiar, es un poco más complicado porque el camino te lo tienes que atravesar tú solo, tienes que aprender tú solo. Y bueno, recuerdo que eh, para cuando terminé mi servicio social, pues básicamente lo que hice fue eh, solicitar nuevamente a la escuela prácticas profesionales. Finalmente, como su nombre lo dice, para realizar prácticas, para practicar, para mejorar, para perfeccionar, para pulir. En ese entonces, el, el servicio social lo llevé a cabo en la unidad jurídica de uno de los planteles adscritos a la UNAM, donde aprendí bastantes cosas, sí, por supuesto. Sin embargo, había yo considerado que eh, me faltaba todavía conectarme con más áreas del derecho y de alguna manera solicité prácticas y de esas prácticas las llevé a cabo en la entonces Procuraduría General de Justicia de la hoy Ciudad de México, y donde aprendí bastante en el ámbito penal, que es una de las ramas que más me fascinó, que más me encantó. Y que bueno, eh, a final de cuentas, consideré que ya era momento de promover currículum. Dije, pues ya salimos de la escuela, empezamos a tocar puertas, empezamos a mover currículums, y como el teléfono no sonaba, pues lo primero que se me ocurrió es o seguir esperando o regresar nuevamente a la escuela, a la universidad, que fue precisamente lo que hice. Y eh, pues volví a solicitar otras prácticas eh, profesionales. Yo lo que quería era aprender experiencia, generar prácticas, generar un enfoque. Y lo que hice fue solicitar prácticas profesionales. Las primeras o la primera ocasión fue rumbo a la entonces Procuraduría General de Justicia, y posteriormente
hacia la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, la aduana México. Cuando entré ahí, entré al Departamento de Amparos y Asuntos Penales. Bueno, esas prácticas ya no las terminé. Me parece, ya de eso hace, les hablo, más de 10 años. Esas ya no las terminé, me parece. Porque de un momento a otro, de la nada, les decía yo que a veces esperamos y a veces somos impacientes en que suene el teléfono después de tanto tocar puertas. Y de alguna manera, pues de la nada, yo me encontraba en la oficina del Departamento de Amparos y Asuntos Penales, eh, cuando suena el teléfono, y pues bueno, ahí fue cuando empecé a ver algunas circunstancias eh, más abocadas a lo que precisamente yo me había preparado. Ya al día de hoy les puedo comentar con toda tranquilidad que llevo más de 11 años como abogado y 10 años, poco más de 10 años como profesor. Lo que les quiero comentar es que se sigan preparando, sean una mejor versión de ustedes mismos cada día, supérense a ustedes mismos, no compitan con el mundo, con quien hay que competir es con uno mismo, ser una mejor versión de ti mismo cada día y poder lograr mejores metas cada día. Si hoy pudiera hacer una comparativa de lo que he andado y caminado en comparación de aquel estudiante hace ya bastantes años, aquel tímido estudiante con dudas, preguntas, inquietudes, inseguro, pues hoy puedo comentarles que la vida es bastante maravillosa, es sencilla. Imaginen, por ejemplo, eh, el día en que llevé el primer divorcio internacional. Y le llamo así, que no es un término que he encontrado en los libros, le llamo así porque se trató de un proceso legal eh, que de alguna manera, hasta sentencia, de una sentencia para disolver el vínculo matrimonial de una pareja aquí en México que contrajo dicho matrimonio en otro país, lo cual estaba bastante complicado porque en ese momento pues no es algo que te enseñan en la escuela, no es algo que sales sabiendo, normalmente eh, te abocas a lo que estudiaste, lo que aprendiste y te das cuenta que sobre la marcha tienes que aplicar la lógica jurídica, analizar bastantes elementos. No es algo que esté en los libros, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en los libros, puesto que en este caso, donde lo que yo he llegado a llamar a hoy divorcio internacional, por las razones que les comentaba, pues es analizar leyes no nada más de México, sino de aquel país donde dicha pareja eh, inició o contrajo dicho matrimonio. Y te vas a dar cuenta que muchas de las veces, pues los regímenes son diferentes y no siempre son los mismos que se tienen para con México. Por ejemplo, en México son dos, régimen de sociedad conyugal y régimen de separación de bienes. Por ejemplo, en Cuba solo es uno, régimen de mancomunados, donde además allá no hay un código civil, sino más bien un código de familia. Y convertir y tratar, trabajar en algo considerando los orígenes o las bases legales eh, de una litis para personas que residen en México, no fue nada sencillo. Bueno, hoy les puedo decir que es lo más sencillo del mundo, entre comillas. Cada proceso, cada situación, cada litis es personalísimo, es individual.
las variables nunca son las mismas, las circunstancias nunca son las mismas, son muy propias de cada situación, de cada persona, pero a grandes rasgos lo que les pudiera decir hoy es que lo más sencillo del mundo, y me acuerdo de las palabras de un viejo profesor que tuve en la universidad hace ya bastante, que me dijo con este ejemplo, ficticio por supuesto, donde un técnico de aire acondicionado acude a componer precisamente el sistema de aire acondicionado y se le queda viendo al sistema de aire acondicionado, saca un desarmador. Por cierto, he notado que en el canal, en las estadísticas, nos han visto en Chile, en Colombia, en, en España. Entonces, pues un saludo por allá a todos estos lugares, alguno que se me haya pasado. Pero bueno, aquí en México, destornillador o desarmador, según cual sea las palabras más propias que se manejen, del lugar de donde nos estás viendo, saca un desarmador, aprieta un tornillo y su tarifa, 10,000 pesos. Les decía sobre estos lugares que nos refieren, que nos ven de otras partes del mundo, para que puedan constatar, por ejemplo, cuál es el cambio de moneda, cuántos son en su país 10,000 pesos mexicanos. Pero bueno, esa fue su tarifa de este técnico en aquel ejemplo de este viejo profesor que tuve una vez en la universidad. El gerente, por supuesto, pues le hace la incógnita de cómo es posible que le definiera cómo se iba a hacer ese gasto, en qué se basaba, cuál era la lógica. Y dice el técnico, costo por apretar un tornillo, 1 peso. Por saber qué tornillo apretar, 9,999. Fíjense nada más. Cuando me toca llevar por primera vez un divorcio internacional, comprendí por primera vez ese ejemplo, ese ejercicio. Porque junto con mi equipo de trabajo, mi esposa por supuesto, y mi gran amigo Carlos Barragán, un saludo si nos está viendo, nos reunimos, llevamos a cabo este proceso legal. Dentro de muchos otros, este fue uno de los que de verdad nos puso a pensar, noches de desvelo, que hoy les puedo decir que es un proceso bastante sencillo, entre comillas, pero nos costó noches de desvelo encontrar la pieza faltante del rompecabezas. Fue cuando entonces por fin entendí dicho ejercicio, dicho ejemplo, ¿no? Porque no son cosas que yo siempre he estado en favor de que el conocimiento no se almacene, sino que se transmita, se comunique, se enseñe. No hay que ser egoístas con el conocimiento. Eh, Sin embargo, pues, cuando no hay de quien puedas aprenderlo, ojo, no es que con eso me esté echando flores, sino es más que nada una motivación para que se sigan preparando, porque siempre cuando llegas a algún punto, en algún momento dado, pues siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay algo nuevo por progresar. Eh, por ahí del 2019, si más no lo recuerdo, siempre había yo tenido la inquietud de escribir un libro y por ahí del 2019, por fin, pude llevar a cabo ese sueño y escribí Secretos Legales. Bueno, ya había yo conocido a algunas personas que según me habían dicho que habían escrito algún libro. Y entonces lo primero que haces cuando tú no lo has hecho es pedir consejo. Te acercas. Oye, yo me acuerdo que por ahí un día me platicaste eh, que tú escribiste un libro y pues dime cuál es el paso 1, paso 2, paso 3, a dónde me dirijo. Curiosamente lo que más me llamó la atención
es que cuando me animé a escribir ese libro y me acerqué a dichas personas, pues la verdad que nunca me supieron o me quisieron explicar cómo se hacía. Sin embargo, pues bueno, nuevamente me encontraba yo en punto cero, a empezar desde cero, enfrentar un nuevo reto, que es escribir un libro. Ya por ahí incluso hay un video que tengo publicado precisamente sobre cómo escribir un libro. He estado pensando en publicar otro video explicando sobre cómo publicar un libro en el extranjero, que hoy les puedo decir que son las cosas más fáciles del mundo, más sencillas, y que me gustaría comunicárselas, me gustaría transmitírselas, porque me he dado cuenta de que hay muchas personas que se quedan con el conocimiento, que no te lo quieren dar, no te lo quieren transmitir, y de alguna manera, pues eso empieza a limitar muchos avances. Bueno, eh, me puse a investigar cómo se hace, lo más fácil del mundo. Claro, el primer libro que se lanza fue a través de una plataforma, en este caso Amazon, y sin embargo, pues más adelante un género que me ha llamado bastante es el de terror. En el caso de Secretos Legales, es un libro donde me dirijo a precisamente muchos estudiantes, precisamente explicándoles, guiándolos, lo que a mí me tomó, y creo que por ahí viene un apartado donde se menciona, lo que a mí me ha tomado más de 10 años, como encontrarle un enfoque a, a lo que he llegado a llamar posicionamiento en el mercado profesional o en el mercado laboral. Bueno, entonces un día me puse a pensar, muchos tienen esa inquietud, las mismas que yo llegué a tener en su momento, ¿por qué no mejor las plasmo todas en un libro y lo lanzo ahí para que quien guste? El género que más me gusta, les decía yo, es el de terror, y llegamos a escribir el libro de Fantasmas de El Chamizal. Ya en este último caso, con apoyo de una editorial, la editorial Academia Española, la EAE, a través de sus páginas Just Fiction Edition, editorial que de alguna manera me facilitó bastante en cuanto a la publicación, que es todo un tema en cuanto a la asesoría editorial, los contratos de edición, y que de alguna manera, pues bueno, y ya se los explicaré en algún momento dado, les comento, por ahí tengo yo la inquietud de sacar un video sobre cómo publicar un libro en el extranjero. Ya lo estaré yo sacando por ahí más adelante. Llegamos a publicar uno, en este caso es Fantasmas del Chamizal. Esta editorial tiene oficinas, si bien lo entendí bien, en distintas partes del mundo, principalmente en Europa. Y me encontré con algo nuevo, otra vez, donde prácticamente eran terrenos inexplorados, porque durante más de 10 años que he sido profesor en diversas materias del derecho, por supuesto una de ellas es la de contratos, cómo elaborar un contrato. Asimismo en la práctica, eh, las formas más idóneas para llevar a cabo, celebrar y analizar contratos. Sin embargo, aquí me encontré con un contrato digital con esta editorial, donde como todo contrato, y lo cual es muy normal, viene una cláusula jurisdiccional, es decir, donde se plasma precisamente dónde es la jurisdicción en caso de litis o controversia. Mi sorpresa fue cuando me voy dando cuenta que es en la República de Letonia. Imagínense, para empezar, en qué parte del mundo está, en qué parte del mapa se encuentra. Pues hasta allá, donde la ley aplicable es la ley letona,
donde además no se habla cerca o en las cercanías de Rusia, no se habla ni el ruso. Investigando un poco, se habla el letón. Por supuesto, este contrato me encontraba yo nuevamente analizando leyes que no son precisamente de México, sino más bien en este caso de la República de Letona. Fíjense nada más hasta dónde nos fuimos. Bueno, eh, ¿qué es lo que hice? Pues me puse a analizar todo otra vez, regresé a los libros, eh, si, si de alguna manera hay un punto en el que te queda cierta duda, no sabes cómo rebasarlo, pues no hay que regresar, no hay más que regresar a lo básico. Regresas a los libros, regresas a las leyes, regresas a lo que conoces, y ya de por sí la ley en México es bastante compleja, son muchas jurisprudencias, análisis e interpretaciones. Ahora imagínate las de otro país. Bueno, eh, se lleva a cabo con todo éxito, les mando el manuscrito, entiendo perfectamente muy bien los alcances de dicho contrato y me doy cuenta que es lo más sencillo del mundo. Es decir, por supuesto que cuando te enfrentas a algo que no habías visto anteriormente, que no conoces, eh, pero hoy les puedo decir que es lo más fácil del mundo y que tú mismo, si ahorita tienes tu manuscrito ya terminado, con toda la calma y con toda la facilidad del mundo, se puede publicar. Es un mundo maravilloso. Cuando escribes un libro, te quedas con una satisfacción. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, eh, se les manda el manuscrito, hay un periodo de revisión, en este caso me lo aprueban a la primera, me dio bastante gusto, y entra precisamente a la publicación. Bueno, ¿qué les quiero decir con todo esto? A grandes rasgos, que eh, sigan adelante, disfruten su profesión, sea cual sea. Eh, Todas son maravillosas, todas tienen algo que sobresale o destaca y que de alguna manera no hay más que simplemente poner un pie delante del otro, repetir la acción constantemente y que si en algún momento dado como yo eh, el teléfono te empieza a preocupar porque no suena, quiero decirte que muchas de las veces en el momento más inesperado es cuando llega, es cuando suena, es cuando se abren las puertas. Bueno, y pues no me queda más que desearles una excelente mañana, pues creo que ya nos dieron más de las 2 de la mañana. Y pues feliz día del abogado. Feliz 12 de julio. Chao.